Bienvenidos a la cuarta y última microclase de la materia Gestión de las Organizaciones. Durante esta clase revisaremos los conceptos de comportamiento y cultura organizacional. A su vez, hablaremos de valores y actitudes. También abordaremos el concepto de equipos de trabajo y revisaremos los distintos tipos que existen. Nos ocuparemos de hablar sobre la tecnología y cómo afecta al trabajo, los roles administrativos y las habilidades administrativas. En síntesis, estudiaremos cómo se comportan las personas que están dentro de una organización, cómo interactúan y se relacionan entre ellas, qué factores determinan su comportamiento y cómo estos comportamientos afectan la eficiencia y la eficacia de cada organización. Empecemos. La cultura organizacional es el conjunto de la filosofía, valores, creencias ideológicas, actitudes, motivaciones y deseos que tienen un significado común para la organización y que la distingue de otras. Todas las organizaciones, lo reconozcan o no, tienen una cultura. Esta cultura se va a manifestar en la manera de pensar, las formas de expresarse, las acciones y los instrumentos, determinando el comportamiento de las personas que pertenecen a esa organización. Los elementos que constituyen a la cultura organizacional son los símbolos, los ideales, los modelos de roles, las creencias y los valores. La cultura se va transmitiendo entre sus miembros, por lo que va a depender de la capacidad y la predisposición de esos miembros aprender de todos y de cada uno de los integrantes de la organización. Como ya vimos en clases anteriores, todos los miembros de la organización van a interactuar unos con otros, por vías formales y por vías informales, conformando lo que se conoce como red cultural de la organización, que se transmite tanto puertas adentro como hacia afuera. Es sumamente importante que la cultura organizacional sea conocida y compartida por todos los integrantes de la organización, ya que ésta va a guiar el comportamiento dentro y fuera de la misma, y va a caracterizar las estrategias y las políticas que se vayan desarrollando dentro de la organización. Una forma posible de distinguir y diferenciar las culturas organizacionales es distinguirlas entre culturas fuertes y culturas débiles. Las culturas débiles denotan una mayor falta de compromiso con las metas organizacionales y muestran una pérdida de identidad e identificación de los miembros con la organización en sí. En contraparte, las culturas fuertes tienen un mayor impacto sobre el comportamiento de los empleados y se relacionan con una menor rotación del personal. Además, se caracterizan por tener un alto grado de acuerdo entre los miembros sobre lo que simboliza la organización, situación que propicia la unión, la lealtad y el compromiso organizacional. Veamos ahora el concepto de valores y actitudes. Básicamente, los valores son un conjunto de convicciones básicas que guían el comportamiento de las personas, y como tal contienen un elemento de juicio de lo que para un individuo o grupo de individuos es correcto o bueno. Y como tal, los valores influyen en las actitudes y en el comportamiento de las personas que trabajan dentro de una organización. Por su parte, las actitudes son las afirmaciones evaluativas favorables o desfavorables en relación con los objetos, personas o hechos. Es decir, que reflejan la forma en la que uno se siente acerca de algo. Por ejemplo, si un empleado está satisfecho con el puesto y las tareas que realiza, probablemente tenga actitudes positivas hacia el mismo. Y por el contrario, si está insatisfecho, va a tener actitudes negativas. Hablemos ahora de los equipos de trabajo. Entendemos por equipo de trabajo a un conjunto formado por dos o más personas con un fin u objetivo común. Los equipos se distinguen de los grupos de trabajo por distintos aspectos, principalmente por la meta, la sinergia, la responsabilidad y las habilidades. Con respecto a la meta, en un equipo de trabajo vamos a ver que la meta
va a depender en su cumplimiento del desempeño colectivo, mientras que en un grupo se va a limitar solamente al hecho de compartir información. La sinergia, por su parte, en el grupo de trabajo va a tender a ser neutral o negativa. En cambio, en un equipo de trabajo, para que éste pueda lograr su objetivo, es fundamental que sea positiva. Con respecto a la responsabilidad, en un grupo de trabajo, esta va a tender al individualismo, mientras que en un equipo va a ser tanto individual como grupal o mutua. Por último, con respecto a las habilidades, un buen equipo de trabajo debería conformarse por personas que tengan habilidades complementarias. En cambio, en un grupo puede darse que las habilidades sean aleatorias y diversas. Los equipos de trabajo son fundamentales para la competitividad de las organizaciones y para que logren una mayor eficacia y eficiencia, ya que son una mejor forma de utilizar los talentos de los empleados, de combinarlos y complementarlos. Podemos clasificar a los equipos de trabajo según los objetivos que persiguen. Por un lado, tenemos los equipos solucionadores de problemas, donde los miembros comparten ideas y ofrecen sugerencias sobre la forma en que pueden mejorar ciertos procesos y métodos de trabajo. Un ejemplo muy conocido es el famoso torbellino de ideas, donde los miembros de un equipo se reúnen para pensar creativamente cómo mejorar, por ejemplo, un producto. En segundo término, tenemos los equipos de trabajo autoadministrados. Estos se caracterizan por asumir la responsabilidad de sus superiores inmediatos, es decir, por hacerse cargo del ritmo de trabajo, determinando asignaciones, organizando los descansos y hasta haciendo la selección del proceso de inspección. Por último, tenemos a los equipos transfuncionales, que están compuestos por empleados del mismo nivel jerárquico, pero de diferentes áreas de trabajo, que se reúnen para desarrollar una tarea específica. Pasemos al tema de la tecnología. Esta ocupa un lugar fundamental en las organizaciones, porque es uno de los grandes factores que determinan los comportamientos de todos los miembros dentro de una organización. Y hace referencia a las herramientas con las que se desarrollará la misma. Por ejemplo, en las empresas industriales podemos ver que gran parte de la tecnología usada se manifiesta por el tipo de máquinas que se utilizan para la producción. En cambio, en las empresas de servicio podemos encontrarla y distinguirla en la capacidad de almacenamiento donde se encuentra la base de datos de clientes. Es decir, que dependiendo del tipo de organización, también va a depender el uso que se le dé a la tecnología. Cuando pensamos en la tecnología dentro de una organización, tenemos que pensar en distintos aspectos. Por un lado, la administración de la calidad total, los procesos de mejoramiento continuo, la reingeniería y los sistemas flexibles de fabricación y obsolescencia de la capacitación de los trabajadores. Por su parte, la calidad total tiene que ver con la calidad del producto y la mejora continua, y se asocia a la satisfacción del cliente y a la participación plena de todo el personal de la organización en el proceso productivo. Los procesos de mejoramiento continuo están también ligados a este concepto y buscan producir más a menor costo, logrando una mejor calidad. El concepto de reingeniería, por su parte, tiene que ver con el reinicio o el recomienzo, y es preguntarse constantemente cómo podría reinventarme con la nueva tecnología y los nuevos métodos que tengo en mi organización. Por último, la tecnología influye mucho en los requerimientos de los puestos de trabajo, como así en las habilidades para poder desempeñarlos. Por ende, los sistemas de capacitación de los trabajadores deben ser flexibles y adaptables a las nuevas tecnologías. Pasemos a los roles administrativos. El rol es el papel que la persona desempeña en virtud de ocupar un lugar, puesto o cargo dentro de una organización.
Según Henry Mintzberg, los administradores desempeñan 3 roles fuertemente interrelacionados dentro de las organizaciones: los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de decisión. Dentro de los roles interpersonales tenemos el rol decorativo, que tiene que ver con la naturaleza ceremonial y simbólica del administrador. El rol de líder, que hace referencia a la comunicación, capacitación, motivación y disciplina del personal. Y el rol de enlace, que tiene que ver con el contacto con las personas externas que le proporcionan información al administrador. Dentro de los roles informativos, el rol de filtro implica que el administrador recibe y selecciona información de organizaciones externas. El rol de difusor hace referencia a que el administrador transmite información a los miembros de la propia organización, mientras que el rol del vocero hace que el administrador represente a la organización ante extraños. Dentro de los roles de decisión tenemos el rol de empresario, que significa que el administrador inicia y supervisa proyectos que mejoran el desempeño de la organización. También tenemos el rol de manejador de disturbios, que significa que el administrador lleva a cabo acciones correctivas en respuesta a problemas no previstos con anterioridad. Por otro lado, el rol de asignador de recursos, ya que el mismo administra y determina recursos humanos, físicos y monetarios. Por último, tiene un rol de negociador, ya que discute y trata asuntos con otras unidades para obtener ventajas para su propia unidad. Pero el administrador no solo tiene roles, sino que también tiene habilidades. Podemos definir 3 habilidades esenciales que debería desarrollar un administrador: técnicas, humanas y conceptuales. Las habilidades técnicas tienen que ver con la capacidad para aplicar los conocimientos especializados y la experiencia y la práctica de su campo profesional. Por ejemplo, un contador, un médico, un ingeniero civil, un técnico, un arquitecto, etc. Las habilidades humanas se relacionan con la capacidad de trabajar con otras personas, comprenderlas y motivarlas, tanto individualmente como en grupo. Es muy importante que los administradores desarrollen habilidades blandas tales como la comunicación, la motivación, la proactividad, la responsabilidad, la habilidad para delegar, etc. Las habilidades conceptuales tienen que ver con la capacidad de analizar, diagnosticar situaciones complejas, seleccionar la mejor alternativa, interpretar la información, etc. Es importante que el administrador pueda diferenciar a las personas según las habilidades que reúnen y así poder favorecer el mejor desempeño en el trabajo y para la organización en su totalidad. Las personas y sus habilidades serán las que enriquezcan el trabajo en equipo para el logro de los objetivos que se plantea la organización. En síntesis, en esta cuarta y última clase abordamos en primer término el concepto de cultura organizacional, entendiéndola como el conjunto de la filosofía, valores, creencias ideológicas, actitudes, motivaciones y deseos que tienen un significado común para la organización y que la distingue de otras. Y establecimos que toda organización tiene una cultura, que está compuesta por la manera de pensar, las formas de expresarse, las acciones y los instrumentos, y a su vez se manifiesta por medio de los símbolos, los ideales, los modelos de roles, las creencias y los valores. A su vez, distinguimos también entre las culturas fuertes y las culturas débiles, entendiendo que las culturas fuertes tienen un mayor impacto sobre el comportamiento de todos los empleados y que tienen un alto grado de acuerdo entre los miembros de dicha organización. Esto hace que haya un mayor compromiso organizacional, una mayor unión, un mejor clima y una mayor lealtad de los empleados para con la organización.
También hablamos de valores y de actitudes y de cómo se influencian y relacionan unos y otros. A su vez, hablamos de equipos de trabajo y los distinguimos de los grupos, entendiendo que los equipos deben tener una meta y un fin común donde todos los miembros de dicho equipo vayan por el mismo y quiera su cumplimiento. Distinguimos 3 tipos de equipo de trabajo según los objetivos que persiguen: los equipos solucionadores de problemas, los equipos de trabajo autoadministrados y los equipos de trabajo transfuncionales. Luego hablamos de la tecnología en el trabajo y de su rol central dentro de las organizaciones, ya que es uno de los factores que determinan los comportamientos de todos los individuos de una organización. Hablamos de la administración de la calidad total, de los procesos de mejoramiento continuo y de la reingeniería, así como también de los sistemas flexibles de fabricación y obsolencia de la capacitación de los trabajadores. Explicamos que un rol es el papel que la persona desempeña en virtud de ocupar un lugar, puesto o cargo en una organización, y vimos en detalle los roles administrativos, entendiendo que hay roles interpersonales, roles informativos y roles de decisión. Por último, señalamos las habilidades administrativas, separándolas en técnicas, humanas y conceptuales. Con esto damos por concluido las clases de la materia gestión de las organizaciones. No olviden consultar el módulo y los contenidos de cada unidad, así como también realizar las actividades prácticas e integradoras y completar los modelos de examen. Muchas gracias y éxitos.